Bien, amigo. Bueno, hablando de esta traducción que se podría hacer desde todo el reino de los psicodélicos a la parte científica y técnica, también coincido que quizás no sea un mayor problema, es cuestión de trabajo, de tiempo, de estar laborando en estas áreas para poder hacerlo también comprensible y de algún modo predecible, que como dices, muchas cuestiones en cuanto a los enteógenos es la incapacidad de predecir los resultados o las consecuencias de cómo lo va a experienciar cada persona. Al parecer las posibilidades son infinitas y aunque muchos coincidimos en muchos entornos, muchos ambientes, muchos aprendizajes que estamos relacionados, que muchos hemos pasado por las mismas áreas. Por ejemplo, ahora pienso que en el tema de los psicodélicos, muy particular con los hongos, es también distinto con las microdosis porque quizás los efectos y consecuencias no son tan evidentes y son más a mediano y largo plazo que quizás una experiencia donde con los honguitos si tú consumes una dosis menor no vas a sentir mucho, vas a decir no sé qué pasó, en cambio en una dosis como alta donde hay efectos claros y evidentes a la gente y nosotros mismos podemos decir sucedió tal y tal cosa, ¿no? Porque además a veces tienes misma conciencia racional que te ayuda a recordar lo que experienciaste y a veces no sabes cómo ponerle nombre, ¿cierto? Pero en el tema de microdosis es mucho más sutil, quizás como tú lo has podido vivir, en algunos casos es totalmente subperceptible, donde solo vas a ver las consecuencias y esto a mediano y largo plazo. Y ahí no sé cómo tú crees que se pueda ver a futuro, sobre todo en la medicina, con las investigaciones que hay. Pienso como en James Fadiman en una de sus conferencias que dice, bueno, no hay ciencia de la microdosis, solamente hay miles de millones de usuarios en el mundo. Y todos se ríen. Es como, es algo social, es algo que a través de las experiencias de miles de personas se puede ir haciendo como un trazado de los beneficios que todos van corroborando, que van diciendo yo pasé por lo mismo, yo estuve viendo lo mismo. ¿Cómo ha sido para ti tu experiencia con las microdosis? ¿Y cómo ves en este campo dos problemáticas que crees que haya campo para resolver, que tú mismo creas que sea necesario solucionar y si tienes alguna respuesta, cuáles podrían ser y si no es así, cómo podemos imaginar futuros posibles para estas problemáticas que hoy existen con las micro. Bueno, yo no sabía la microdosis hasta hace unos 3 años, tal vez. Mi esposa, ella justo comenzó a tomar microdosis porque tenía un problema importante de depresión. Ella no tomó microdosis de psilocibina, de hecho fue microdosis de LSD. Justo gracias también al libro de James Fadiman, en el cual pues se explica, ¿no? Como la microdosis como una alternativa. Creo que al final personajes como James Fadiman comenzaron a interesarse en este tipo de alternativas por la prohibición, ¿no? Este tema de la guerra contra las drogas surgida en la década de los 70, ¿no? Él siendo un investigador importante trabajando con el LCD. Justo ni siquiera en ese entonces con microdosis, ¿no? En ese entonces se utilizaba solamente macrodosis, pero al final, eh, pues personalmente vimos los beneficios de la micro en muy poco tiempo, ¿no? O sea, en el caso de Miguel fue en menos de un mes que ella estaba, digamos que de vuelta a la normalidad en muchos sentidos. Y fue a partir de ahí que, bueno, ya después, no el LSD, sino con la psilocibina comenzamos ambos a llevar a cabo, pues, tratamientos prescritos por nosotros mismos, ¿no? Con el objetivo de mejorar nuestra salud mental y nos ha ayudado bastante, ¿no? Al final estamos hablando de alternativas que
creo yo que realmente son funcionales, ¿no? Cuando uno habla de depresión, cuando uno habla de ansiedad, que esos se podrían considerar pues problemas menores, ¿no? Comparados con tal vez diagnósticos como bipolaridad o trastorno de déficit de atención, obsesivo compulsivo. eh, ya hablamos de enfermedades un poquito más complejas que al final pues terminan siempre con medicamentos de dudosa procedencia, ¿no? O sea, al final el tema de la psiquiatría es, pues al final una ciencia que lleva décadas intentando encontrar soluciones para enfermedades mentales importantes. Sin embargo, creo que le ha fallado por completo a la sociedad y a la humanidad, ¿no? La psiquiatría, la mayor parte de los medicamentos psiquiátricos tienen más efectos adversos de que un efecto benéfico per se, ¿no? Eh, Comparado, por ejemplo, no hay tal cual investigaciones clínicas formales o más bien significativas con una población significativa que demuestre en términos científicos eh, los beneficios y la eficacia de una microdosis, ¿no? Pero como tú lo decías, ¿no? James Fadiman sabe y reconoce que existen millones de usuarios de microdosis en todo el mundo desde hace mucho tiempo. Entonces, esto no quita que realmente funcione, ¿no? O sea, al final, existen algunos estudios anecdóticos en los que la gente reporta cómo existe una mejora del humor, una mejora de síntomas de ansiedad, de depresión, de creatividad. Eh, la gente lo ve, ¿no? La gente lo reporta, la gente lo comparte con sus seres queridos, ¿no? Con sus amigos, con sus familiares, platica de sus experiencias. Sin embargo, lo que se escucha usualmente, no nada más se escucha, sino también está escrito, ¿no? Está reportado que medicamentos psiquiátricos adormecen a la gente, ¿no? O sea, no tienen, no promueven una cura per se de la enfermedad, sino un tratamiento paliativo que en la mayoría de los casos no tiene una buena conclusión para el paciente, ¿no? O sea, terminan utilizando otros tipos de medicamentos y siempre intentando buscar alternativas, ¿no? Entonces, creo que la microdosis es una alternativa increíble para la gente. Yo mismo lo he visto también en algún momento que estuve, como digo, en mi vida pasada trabajando para una farmacéutica, increíblemente estresado y ansioso por mi trabajo todos los días. eh, la microdosis me ayudó de manera increíble, ¿no? O sea, como a ver las cosas desde una perspectiva distinta, cómo puedo reaccionar ante la gente, ante los estímulos externos, ante el estrés del trabajo de una manera no estresante, de una manera no ansiosa, ¿no? ¿Cómo le hago para cambiar mi perspectiva de la vida? Y al final era por completo eso, ¿no? Intentar cambiar mi vida gracias a la microdosis, pues con el objetivo de vivir el presente, ¿no? Vivir cada día como todos deberíamos de vivirlo, felices, disfrutando la vida per se y no estarnos estresando por el futuro o ansiosos por lo que está a punto de pasar, que creo que eso forma parte de la mayoría de enfermedades y condiciones mentales que sufrimos hoy en día, ¿no? Estar con un ego hiperactivo, ¿no? Pensando en el futuro, pensando en el pasado. La microdosis ayuda bastante, bastante a eso. Cómo, cómo llegar a tener como protocolos bien establecidos para la microdosis, creo que es un reto
bastante fuerte, principalmente porque ni siquiera se han hecho estudios clínicos al respecto, eh, o estudios clínicos basados en la evidencia que tienen ciertas personas, como James Fadiman, como Paul Stamets, eh, más bien siguiendo como sus recomendaciones y como la mayor parte de la gente lo utiliza, no existe, ¿no? No existe todavía, entonces el reto pues es intentar crearlo, ¿no? Aunque, como lo mencionábamos hace rato, ¿no? Al final creo que tiene que, y esto no lo había mencionado, tiene que haber como un pensar realmente fuera de la caja para el investigador occidental, el intentar fusionar este conocimiento existente ahora, actual, con un conocimiento ancestral seguramente, ¿no? Cómo lo hacían nuestros antepasados, nuestros ancestros, ¿no? Cómo llevaban a cabo ellos sus prácticas para curar a la gente, ¿no? Cómo lo hacían estos chamanes en Mesoamérica, ¿no? Hablando de nuestra región, para curar con mescalina, ¿no? En peyote, para curar con hongos, ¿no? Para curar con plantas medicinales. Pues eso hacían, ¿no? Eso se dedicaban y los psicodélicos no son nuevos, los psicodélicos llevan años existiendo. Entonces, para el hombre blanco, digamos que es algo nuevo, ¿no? Algo que es increíble pensar que al menos registrado, ¿no? En Occidente, el primer consumo, como le llaman, de un hombre blanco de psicodélicos haya sido hace menos de un siglo, ¿no? Entonces, digamos que esta ciencia está pues en pañales, entonces no pensar que estamos de algún modo descubriendo algo nuevo, sino tomar la base del conocimiento preexistente, ¿no? Para fusionarlo y traerlo a nuestra cultura, ¿no? Porque al final somos culturas completamente distintas, ¿no? Estamos programados de una manera completamente diferente. ¿Cómo hacemos para que funcione de esta manera, ¿no? Y realmente podamos traer algo bueno del uso de los psicodélicos? Porque no sé si has escuchado hay un podcast bastante interesante. Después te voy a pasar el dato, a ver si me acuerdo. Ya lo compartimos. De, Se llama El lado oscuro de los psicodélicos, ¿no? Y no tiene que ver con los psicodélicos per se, ¿no? Sino con el uso responsable de los mismos, ¿no? Sí. Principalmente por investigadores de MAPS que están llevando a cabo estudios clínicos para demostrar la eficiencia con respecto a cómo lo dicta la medicina moderna de estas sustancias, ¿no? Hablando de psilocibina, ¿no? Hablando de LSD, hablando de un pseudo psicodélico como lo es el MDMA. Eh, ¿Cómo llevan a cabo estas prácticas los investigadores, ¿no? Y cómo nuestra sociedad, y sobre todo desde mi punto de vista, la sociedad norteamericana, está tan enferma que el simple hecho de tener cierto poder sobre otra persona, le lleva al ser humano, o a muchos seres humanos, a muchos individuos, a aprovecharlo, ¿no? Como hay prácticas indebidas cuando algunos pacientes se encuentran bajo los efectos de los psicodélicos, ¿no? Investigadores se ha reportado hasta abuso sexual, ¿no? Y esto llega a ser bastante preocupante porque entonces, ¿qué clase de personas están a cargo de este tipo de estudios? Que esto se ha hecho durante décadas, ¿no? Al final, no nada más con los psicodélicos, pero con otro tipo con cualquier fármaco u otros tipos de sustancias de las cuales se intenta determinar su eficacia a partir de estudios clínicos y cómo se maquillan muchas veces los resultados para obtener siempre resultados positivos y que al final salga al mercado, ¿no? Vamos a que estamos
todo el tiempo, muchas veces estamos esperando que de arriba venga el cambio, ¿no? O sea, del gobierno o de ciertas instituciones para que por fin podamos utilizar psilocibina de manera despreocupada, ¿no? Pero creo que eso no va a llegar, ¿no? O sea, o al menos, o sea, pues ya llegó por parte de nosotros, del pueblo, de la gente, pero creo que para mí puede llegar a ser todo un reto el realmente confiar en el sistema que tenemos actualmente para que un médico llegue y me prescriba psilocibina sintetizada para curar mis enfermedades mentales, ¿no? O sea, creo que eso desde mi punto de vista, de mi parte, está completamente descartado, ¿no? Y estábamos hablando otra vez de la confianza, o sea, ¿quién te está dando ese producto? Porque al final termina siendo un producto, ¿no? ¿Quién te está dando ese producto? ¿Vas a confiar plenamente en esa persona para que eh, diga, o sea, porque en el momento en el que tomas, por ejemplo, una macrodosis de psilocibina, estás poniendo por completo tu cuerpo en manos de otra persona. Vas a poner tu cuerpo porque tu mente, digamos que sale por completo de este plano, ¿no? Sí. Y, y eso hablando de macrodosis, ¿no? De dosis realmente importantes, ¿no? Que es lo que se ha venido estudiando en los últimos años. Con la microdosis creo que podemos llegar a tener a lo mejor un protocolo, un procedimiento mucho más establecido porque no necesitas estar bajo las manos de un guía o un investigador que esté viendo qué te está sucediendo. Creo que este tema a lo mejor de poner completamente tu confianza en manos de otra persona sale del plano, o sea, no estamos hablando de eso. Sin embargo, la microdosis puede llegar a también tener un tema subjetivo, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con la conciencia de las personas, de cada uno de nosotros como individuos, de no creer, y esto les digo a muchas de las personas a las que les compartimos las medicinas de hongos, no creer que es una fórmula mágica para resolver nuestros problemas. El tomarlo no solamente el hecho de tomar las tinturas de psilocibina, las tinturas de hongos que no son psicoactivas, eh, porque al final, pues las tinturas también tienen como cierta esencia de los hongos y requieren un trabajo consciente para que realmente funcione. Entonces, eh, en todos los aspectos necesitas hacer, creo que cambios en tu vida para que funcione lo que estamos consumiendo, ¿no? O sea, en hábitos, ¿no? O sea, creo que llega a términos más generales, más holísticos, el poder curar nuestro cuerpo y nuestra mente. Eh, la psilocibina puede hacer su trabajo, pero si uno no hace su trabajo, entonces realmente no sirve de mucho, ¿no? Entonces creo que más o menos va por ahí ese tema de los psicodélicos, de la microdosis. A mí me gusta mucho hablar de las farmacéuticas, ¿no? El cómo estamos poniendo, o estamos acostumbrados a poner, hace rato hablabas de confianza, de poner toda nuestra confianza en las manos de médicos, de farmacéuticas, que han logrado durante décadas, casi un siglo o más de un siglo, programarnos de tal manera que pensemos que ellos tienen la solución a nuestros problemas. Justamente. Pero justo ahora estoy leyendo, y no es como que me haya enterado ahorita, ¿no? Pero estoy leyendo un libro de un autor que se llama Peter Guche, es danés, es un médico de renombre, sin embargo ahora muy censurado, porque con datos duros, justo hablamos de eso, ¿no? Con argumentos, desmentir muchas de las cosas que nos dicen o nos comunican las farmacéuticas, ¿no? Como tomar medicamentos a diestra y siniestra sin realmente tener un conocimiento de los efectos adversos que eso puede conllevar, ¿no? El pensar que una molécula como tal, ¿no? Porque al final
Los fármacos son eso, solamente es una molécula la que estamos consumiendo, la que estamos ingiriendo, estamos metiendo a nuestro organismo. Una molécula muy concentrada que precisamente eso puede llegar a generar los efectos adversos que la mayoría de ellos producen. Efectos adversos maquillados o escondidos por parte de las farmacéuticas coludidos con el gobierno para que pues, la gente al final solo consuma un producto. Se perdió por completo el objetivo de curar a la gente, se perdió el objetivo de tener una vida más sana. El objetivo simplemente es tener ganancias, ¿no? Es generar un bien económico y no un bien social, que sería el tener salud todos, ¿no? Entonces creo que los hongos pueden llegar a cambiar este paradigma, ¿no? O sea, no nada más, porque al final se reduce a un tema de comodidad, ¿no? Bueno, me siento mal, me duele la cabeza, me tomo una aspirina, ¿no? Me está doliendo el estómago, voy con el gastroenterólogo y me receta un medicamento de patente que cuesta 1,500, 2,000 pesos, que al final no va a curar lo que tengo, ¿no? Es un tema emocional, es un tema de hábitos, creo que son muchas cosas las que pueden intervenir en todos los padecimientos que tenemos, ¿no? Entonces, en términos generales, lo resumen es el ser más consciente de nuestro entorno, el ser más consciente de la información que tenemos nosotros y la información de nuestros ancestros, y cómo hacer esa sinergia, esa convergencia en la cual podemos utilizarlo todo para eh, pues mejorar nuestra salud mental, nuestra salud física, ¿no? En todos los aspectos. Wow, gracias Luis, es fantástico. Bueno, voy a hacer una pausa primero para recordar el propósito de todo este podcast, que es poder informar precisamente, poder compartir al mayor número de personas lo que está sucediendo, lo que ya está sucediendo, toda esta medicina del futuro, y poder abrir las cuestiones y preguntas de qué es lo que puede suceder de aquí en adelante, cómo se está direccionando toda esta energía de transformación. Por aquí está Luis Miranda. Muchísimas gracias, amigo. En el audio, video, cámara está Martín. Estamos grabando sin luz en casa. Estamos haciendo lo mejor posible. Una maravilla. También está por ahí Milena aportándonos muchísimo. Y bueno, para hacer un resumen y poder concluir este maravilloso episodio, me gustaría hablar de nuevo desde el último que habló Luis, que tiene que ver con James Fadiman en esta conferencia, donde comparte que un amigo suyo, un antropólogo, cuando James Fadiman ya estaba investigando sobre los psicodélicos, sobre las microdosis, que justamente era como algo muy novedoso para él, para la gente que lo estaba haciendo, le dice a su amigo: oye, ¿ya se te ocurrió ver a a culturas ancestrales como indígenas? Y James dice: no, vamos a ver. Y se pone a investigar, y algo de lo que menciona en esta conferencia es que ve que los Wixárikas en México, en el norte, se comen muy pequeñas dosis de un peyote para poder cruzar el desierto. Que si tú te comes un gajo o más, pues seguramente no llegues a cruzar el desierto porque vas a tener otra experiencia, pero con una dosis muy baja lo que te da es poder físico, poder mental de poder cruzarlo y traspasar todas estas adversidades. A lo que él dice, James Fadiman: bueno, tal vez los psicodélicos y en el tema de las microdosis no es algo nuevo, sino es el descubrimiento del hombre blanco. Y justo como mencionaba Luis, esto me hizo a mí relacionarlo con el colonialismo, que yo lo veo presente en el mundo del arte, lo veo en la cultura, en las políticas, y cuando lo veo en la misma área en la que yo estoy inmerso, que tiene que ver con el reino fungi y los psicodélicos, digo: venga, esto es colonialismo puro. Lo que estamos haciendo es una práctica que requiere de muchísima responsabilidad, una cultura que tenga que ver con el bienestar del mayor número de organismos posibles, tener en cuenta todo el ambiente, porque es una práctica muy dura que cuando vaya creciendo más aún, y justo con el tema de las farmacéuticas es a lo que voy,
estamos redireccionando toda esta energía que ancestralmente ya se ha protegido mucho, que como decimos, antes de Gordon Wasson, el hombre blanco no lo había probado, y ahora lo que vemos como historia oficial de los psicodélicos se traza a partir de allí. Pareciera que este fue el inicio de que aparecieron en el mundo occidental, y no es así en lo absoluto. A lo que voy con el colonialismo, me parece muy importante poder ir imaginando cómo las grandes empresas, grandes instituciones como Berkeley Institute, Microdosing Institute, MAPS, están haciendo estas investigaciones. ¿Con qué propósitos? Ir analizando desde ahora y tener conciencia de, como dice Luis, revisar quiénes lo están llevando a cabo, cuáles son sus propósitos y cuáles son las metas. Porque si la meta es tener un psicodélico diseñado, prescrito para que lo lleve tu médico, pues estamos hablando de que ya hay una desconfianza por muchas prácticas que están registradas, que hoy día sabemos como en el reino de la psiquiatría, como dice Luis, hay medicamentos, la gran mayoría de ellos, que generan una dependencia, que las contraindicaciones son mucho más grandes que los beneficios. A esto, nosotros desde FON podemos hablar de que un gran número de personas que se acercan en busca de las microdosis tiene que ver porque estaban o están consumiendo ansiolíticos y antidepresivos prescritos desde hace años, muchas veces son desde hace 20, 15, 3 años, o llega la persona con urgencia de me los acaban de prescribir, no quiero tomarlos porque ya sé lo que va a suceder. Es muy difícil dejarlos, las contraindicaciones son muy graves y en este sentido la cultura occidental tiene que hacer un cambio, creo yo, de perspectiva, un cambio de paradigma en el que no se considere lo que se consume como la solución, sino como comenzar a hablar de colaboración. Estos seres que, en el caso del reino fungi, son seres vivos, están colaborando y que tú estás consumiendo para poner tu parte desde los hábitos, desde las acciones, desde cambios de tu alimentación, cambios de sueño. Son muchos, o sea, allí es donde uno tiene que hacer, no consumes y mágicamente te suceden cosas en el cuerpo, como en el caso de otras sustancias. No es como que tengo sed, tomo agua y me hidrato. Son resultados más a mediano y largo plazo. Y en el caso de las microdosis, para concluir con lo que habló Luis, que me pareció fantástico, es concluir el proceso. Como decías, con muchos de estos medicamentos, que yo los que más presentes tengo son ansiolíticos y antidepresivos, no hay una conclusión en el proceso. Son procesos infinitos que no concluyen. Es decir, cuando te prescriben este medicamento, tal vez no te están diciendo de aquí a cuánto tiempo, ¿no? Si el objetivo es estar bien, estar en presencia, tener bienestar, la pregunta es por cuánto tiempo los voy a consumir. Muchas veces esto es indefinido. Al contrario, muchas veces siguen subiendo la dosis. En el caso de las microdosis, es otro reino y por eso también habría que ver cómo lo vamos a diseñar, porque como negocio, a la mayoría de las personas nos funciona una vez y listo. Tú tienes un protocolo de un mes, máximo 2 meses en casos muy especiales y listo. Tú puedes observar que hay gente con depresión que a la semana tiene mejoras, al mes tiene mejoras, en un año su vida cambió completamente. Y esto solamente consumiéndole 10 dosis durante un mes. Nosotros lo hemos vivido, lo hemos experienciado, tanto por nosotros mismos como con las personas a las que los compartimos. Entonces, el hecho de que pueda haber una regularización de estas sustancias, de estos seres vivos, por ejemplo, es muy complejo. Creo que hace falta de un diseño social y de un conocimiento y colaboración con muchísimas áreas que va desde las farmacéuticas, sí, poder escuchar cuál es su punto, cuáles son sus perspectivas, si es puramente económico, qué hay de trasfondo, cómo está negociando con los gobiernos, con las legalidades, con las personas y poder ver cómo podemos plantearlo de aquí a 10 años, que parece muy complejo, a la vez también podría ser mucho tiempo, en realidad en 10 años corren rapidísimo y aunque las microdosis es algo que está en pañales y en general la investigación en psicodélicos, lo que sí tenemos como un legado histórico y ancestral es todo el consumo desde la parte, como ellos llaman, indígena, ¿no? De la tierra, de la gente que ha podido preservar todo este conocimiento y no solo preservarlo ni transmitirlo vía oral, sino que es algo que nunca paró, se sigue haciendo. Y bueno, Luis, para concluir,
después de todo este sermón que me aventé, uno de estos protocolos que mencionamos, que tienen que ver con los psicodélicos, son muy controlables, son muy volátiles, los resultados son poco predecibles y nosotros como humanos hoy queremos predecirlo, queremos controlarlo y eso es la microdosis hoy, ¿no? Esto es para mí como el parte del psicodélico, cómo puedo pasarlo como medicamento a una persona que no pare de producir, que no pare en su día a día, que pueda manejar, estar con su familia. Entonces se hacen protocolos, se hacen dosis muy bajas, controladas, se les asegura a la persona que puede manejarlo. Uno de estos protocolos lo desarrolló Paul Stamets, donde hizo este stack como un apilamiento donde une la psilocibina con niacina, vitamina B3 y melena de león. Esto, según entiendo, tiene un propósito nootrópico, como de mejoramiento del cerebro. Y bueno, tú que has trabajado tanto con melena de león, ¿cómo, cómo ves que funciona hoy esta combinación? ¿Cómo funciona por sí solo melena de león? ¿Y por qué tú recomiendas, o sea, tú como promueves el uso de melena de león? ¿Cómo lo hacen desde Mamá Funga o Cancán? Y bueno, ¿cómo a partir de melena de león, cómo podrías cerrar con todo esto que estuvimos hablando, que fue bastante? Eh, Antes de esto, muchísimas gracias por estar acá, por compartirlo y bueno, ¿qué hongo con melena de león? Ok, bueno, em, justo hablabas de algo súper importante, ¿no? Que es cómo, cómo, cómo saber cuáles son realmente estas intenciones de las farmacéuticas, ¿no? Creo que es muy importante darnos cuenta de que en países como China, como Japón, ¿no? Países asiáticos, la melena de león se consume en pintura, ¿no? No se extrae un solo componente de la melena de león, como se hace en la medicina occidental, de que se extrae un solo componente de una planta, ¿no? Porque es el que se conoce o se cree que tiene esa función benéfica o terapéutica, ¿no? En el caso de los hongos, pues creo que no se puede o no se debería de trabajar de esa manera. Y al final, cuando exista ya un estudio clínico a largo plazo, fase 4, eh, digo, un estudio clínico fase 3 porque la fase 4 es cuando ya sale a la venta, eh, y se compruebe, por ejemplo, que los efectos de la psilocibina eh, son súper benéficos para tratar la depresión, se sacará un medicamento, pero será un medicamento, una tableta o una cápsula que tenga psilocibina sintética, ¿no? Y creo que ahí viene un problema importante e interesante, ¿no? Y algo que contraviene mi punto de vista con respecto a las propiedades terapéuticas de los hongos. Que en el caso de los hongos del género psilocibe, que son la mayoría que contienen psilocibina, creo que no solamente es la psilocibina la que tiene ese efecto terapéutico en nuestro sistema, ¿no? Hay una sinergia de moléculas, hay todo un caos, como lo es todo el universo, ¿no? Que ayuda a que seguramente la psilocibina no tenga una dosis letal conocida, ¿no? Al menos en el cual, al momento de consumir hongos, ¿no? Ayuda a tener seguramente visiones distintas de las que uno tendría cuando consume psilocibina sintética, ¿no? Entonces, es un tema ahí importantísimo, ¿no? Para tener en cuenta cuando, pues, empiecen a salir seguramente en algunos años este tipo de medicamentos que de nuevo producirán las farmacéuticas y de nuevo prescribirán los médicos, ¿no? Y entonces, cuando tendremos que decidir realmente en manos de quién pondremos nuestra salud, ¿no? Porque desde mi punto de vista, los fines al final serán los mismos, ¿no? Que serán fines egoístas, económicos, que no tendrán mucho en cuenta la salud del ser humano.
¿no? ¿Podrían los psicodélicos cambiar esta mentalidad, perspectiva, paradigmas dentro de los mismos creadores, por ejemplo, en las farmacéuticas? ¿Crees eso posible? Es algo bien complejo porque desde mi primera experiencia con la psilocibina y bueno, en general los psicodélicos que fue con LSD, eh, pensaba que podían realmente cambiar el mundo, ¿no? Era como, es que todos lo tienen que tomar y se van a Sí, dar cuenta, ¿no? sí, Pero creo que es un trabajo propio, ¿no? Solamente ellos saben lo que están haciendo, ¿no? Y por qué lo están haciendo. Yo no creo que se esté haciendo de la manera correcta porque estamos viendo, por ejemplo, farmacéuticas que ahora están, o bueno, que son ahora, les llaman empresas unicornio, ¿no? Que están llevando a cabo estudios clínicos con, por ejemplo, ibogaína. Empresas que dieron un giro bastante increíble en su rol en la industria, porque antes se dedicaban, por ejemplo, a la minería, ¿no? Eso pasa en empresas canadienses que ahora están invirtiendo en estudios clínicos con psicodélicos. Entonces, ¿de dónde viene ese dinero y esa inversión, ¿no? Y hacia dónde va, ese es el problema, ¿no? Entonces, yo, a mí me gusta pensar que cada uno tiene que hacer su trabajo, ¿no? Y entonces, como decían, no esperar a que eso cambie de la noche a la mañana, ¿no? Cada uno hará su trabajo y precisamente ese tema de informar a la gente es súper, súper importante para que tomen una decisión correcta, ¿no? Siento que la microdosis puede ser una espada de doble filo en cuanto a que a mucha gente le va a ayudar, pero mucha gente tampoco creo que se dé cuenta por completo, ¿no? De lo que conlleva a lo mejor el tener una experiencia con una dosis completa de psilocibina, ¿no? Creo que la microdosis ayuda muchísimo, ¿no? Pero de vez en cuando una dosis completa no nos haría mal, porque sí. también siento yo que la microdosis empezó mucho, al menos en Silicon Valley, y ahorita lo están promoviendo para que la gente no solo trate sus problemas de depresión y ansiedad, pero que sean más productivos, ¿no? Entonces, porque al final temas como la depresión y la ansiedad cuestan mucho tiempo y dinero a las empresas, a las instituciones de salud, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos un problema para que pues la gente se encuentre feliz y siga trabajando de la mejor manera en nuestras corporaciones, ¿no? Entonces, creo que se puede utilizar de esa manera y creo que se está promoviendo mucho el uso para que la gente precisamente sea más productiva, ¿no? Sin embargo, eh, también los beneficios con respecto a la mejora de la salud mental de las personas son increíbles. Entonces tenemos como esas dos vertientes de los psicodélicos al final, ¿no? Justo, bueno, ahí después te pasaré el dato del podcast para que lo puedas poner ahí para que la gente lo pueda acceder a él, ¿no? Y que también tengamos como esta otra versión, ¿no? De lo que está pasando allá afuera en el mundo, ¿no? Creo que es completamente opuesto a lo que nosotros recomendamos, ¿no? Tanto ustedes en FON como nosotros en Mama Funga. Eh, pero bueno, pasa, ¿no? Y bueno, ya yendo de lleno a tu pregunta sobre la melena de león, quería justo tocar ese tema de cómo las moléculas en los hongos actúan en sinergia, y es algo que pasa con la melena de león. La melena de león está llena de polisacáridos, esteroles y dos moléculas, o al menos esos son los dos tipos de moléculas que se han descubierto, que son la ericenona, las ericenonas, porque son varias, ericenonas y erinacinas, eh, que ayudan a la salud del sistema nervioso. Bueno, haremos como si los micrófonos siguieran funcionando. Les saludaremos al micrófono. Bueno, Luis, hablabas de melena de león.
Sí, sí, hablando de esta sinergia en las moléculas existentes, no solo en plantas medicinales, sino también en los hongos, ¿no? En el caso de la melena de león, eh, las ericenonas y erinacinas son moléculas particulares solo existentes en este tipo de honguitos increíbles. Las ericenonas y las erinacina se ha descubierto que atraviesan la barrera hematoencefálica, lo cual es realmente algo increíble para la medicina moderna, al menos la neurología, ¿no? Porque justo una de las problemáticas de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer implica la deficiencia del factor de crecimiento neuronal. Y no se ha descubierto, o no se había descubierto, una molécula. Usualmente lo que se intenta hacer es sintetizar una molécula que atraviese la barrera hematoencefálica e induzca la síntesis del factor de crecimiento neuronal. La melena de león fue hace como unos 30 años, en la década de los 90, que justo un científico japonés descubrió las ericenonas y las erinacinas, las elucidó. Elucidar quiere decir que descubrió su estructura molecular y vio que atravesaba la barrera. Entonces, ¿no? Esto es realmente importante porque no hay otra manera de inducir la síntesis de este factor importantísimo para la salud de nuestro sistema nervioso central. Entonces, estas dos moléculas actúan sinérgicamente para mantener la salud de nuestras neuronas, ¿no? Inducen también la neurogénesis, ¿no? Y son factores neurotróficos, lo que implica que eh, previenen los daños que puedan surgir a partir del estrés oxidativo, ¿no? Porque al final nuestras células, todas las células de nuestro cuerpo comienzan a envejecer gracias al estrés oxidativo, entonces empieza a ver cómo promueve un balance, ¿no? Entre el estrés oxidativo del medio ambiente y los factores antioxidantes intrínsecos de nuestro cuerpo. Esto se traduce al final en una mejora de la salud de nuestro sistema nervioso central en términos generales, porque, bueno, al final enfermedades como el Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y enfermedades como la esclerosis múltiple, son provocadas por muchos factores. Pueden ser factores genéticos, pueden ser factores ambientales, ¿no? Y principalmente el estrés oxidativo juega un papel importantísimo, ¿no? El estrés oxidativo hace que envejezcan nuestras células y aparte que existan desbalances, por ejemplo, en la síntesis de este factor que es súper importante para la salud de nuestras neuronas, ¿no? Entonces, la melena de león, así como suena, realmente es un hongo súper, súper benéfico para nuestra salud mental. Y realmente puede llegar a ser una cura y una prevención, una medicina preventiva para este tipo de enfermedades neurodegenerativas. Se ha descubierto que bueno, el Alzheimer se caracteriza por la aparición de algo que se llama placas amiloides, que realmente son proteínas que producen nuestras neuronas que no tienen ninguna función, ¿no? Entonces, no tienen ninguna función y es muy difícil metabolizarlas con el objetivo de que se deseche. Entonces empiezan a acumular en los espacios sinápticos entre nuestras neuronas y entonces evitan que siga habiendo esta sinapsis, esta comunicación entre ellas. ¿Es allí donde ayuda la mielina? Por ejemplo, la mielina existe ya en las neuronas, pero a pesar de que la mielina exista, porque la mielina se encuentra en los axones de las neuronas, que es como una colita que sale a partir de su cabeza, ¿no? Que es como el cuerpo de la célula. Eh, a pesar de que la mielina exista, si existen placas amiloides,
no hay una comunicación eficaz entre cada una de las neuronas. Entonces, cuando comes o te administras o ingieres melnagio, ya sea en forma de pintura, ¿no? En forma de extracto en polvo, ¿no? Hasta comida, ¿no? Como cocinada, las sericenonas y erinacinas se ha descubierto que hacen que estas placas amiloides desaparezcan, lo cual nunca se había visto en la medicina moderna, en la medicina occidental. Ahora, estos solo son estudios preclínicos. Los estudios preclínicos implican estudios en animales. No se han hecho estudios en seres humanos. Pero es un avance importante porque jamás se había visto que alguna molécula fuese capaz de esto, ¿no? Eh, entonces, bueno, la melena de león, por eso le llaman el hongo más inteligente, ¿no? Y como lo hablamos hace rato, ¿no? Es cuando les dices a las personas que la melena de león puede curar el Alzheimer, realmente se quedan sorprendidas, ¿no? Que hasta puede llegar a un poco de escepticismo, ¿no? Porque es importante, pues, difundir esta información, saber que hay estudios preclínicos, no hechos en animales solamente, ¿no? Pero también lo puedes ver en los resultados de personas que, no como tal, al menos en nuestro caso, no lo hemos compartido veneno a personas que tengan Alzheimer, no nos ha tocado todavía, pero personas que intentan mejorar síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, mejora de memoria a corto plazo, ¿no? Mejora en función cognitiva, en su capacidad de enfocarse, la gente se queda sorprendida con la medida. Ahora, como mencionábamos hace rato también, ¿no? El hecho de esperar efectos a corto plazo puede funcionar en personas que son muy sensibles, pero para la gran mayoría de las personas los efectos de la melena del león llegan a las 3 semanas o un mes de comenzarla a utilizar, ¿no? Y entonces también hablabas de esta fórmula, ¿no? De la psilocibina con melena de león, niacina. Mm, eh, Voy a compartir más un punto de vista que yo tengo con respecto a eso porque hay poca información realmente, pero lo que hace la psilocibina es despertar de cierto modo a las neuronas, ¿no? Debido a su acción en receptores serotoninérgicos, lo que hace es inducir como mm, un shock energético, ¿no? Que ayuda a que muchas regiones de nuestro cerebro que usualmente no se comunican vuelvan a comunicarse, ¿no? Entonces, digamos que la psilocibina lo que hace es despertar estas conexiones neuronales y la melena de león las afianza, ¿no? Afianza para que se queden y las neuronas se sigan comunicando de la misma manera a pesar de que ya no estemos con el tratamiento. Hablamos de tratamientos paliativos y creo que el uso de melena de león con psilocibina puede ayudar a que realmente exista una cura y mejora de la capacidad de nuestro sistema nervioso central. La niacina lo que hace, la niacina es la vitamina B3, tiene muchas funciones en nuestro cuerpo, pero una de ellas se traduce en una mejora y promueve la salud de nuestro sistema nervioso. Aparte de eso, una de las hipótesis que existen al respecto es que es un buen vasodilatador, entonces ayuda a que en los vasos sanguíneos que irrigan nuestro sistema nervioso central se dilaten lo suficiente hasta el punto en el que la melena de león y la psilocibina puedan alcanzar los puntos más recónditos de nuestro cerebro. Es una de las hipótesis que existen, ¿no? Creo que sí tiene efectos benéficos, ¿no? De nuevo, no hay estudios clínicos al respecto, pero bueno, los estudios anecdóticos y historias de personas que han utilizado este stack pues, se traducen en
beneficios importantes a largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Tenemos que intentar ver de nuevo a la medicina como algo que nos va a curar y no con lo que tenemos que vivir toda nuestra vida, ¿no? O sea, porque al final nosotros tenemos el poder, nosotros junto con teniendo esta sinergia y trato cooperativo con estos seres vivos, ¿no? Podemos llegar a curar nuestro cuerpo, ¿no? Por algún desbalance que se encuentre debido a nuestra genética o a factores ambientales, lo que sea, ¿no? Pero intentar curarlo y no depender de un negocio, ¿no? Como desafortunadamente se ha vuelto la industria farmacéutica. Fantástico, Luis. Me encantaría cerrar con eso. Me parece fabuloso hablar de esta sinergia que hay y de cómo tiene que ser una relación que se piense a mediano y largo plazo y que sin embargo no sea para siempre al mismo tiempo. Es decir, que los beneficios y consecuencias las tengamos a largo plazo, pero teniendo en cuenta que no es algo con lo que vamos a vivir consumiendo todo el tiempo. Por último, ¿dónde está Cancan? ¿Qué es lo que ofrecen? ¿Y qué productos tienen en Mamá Funga? ¿Cómo podemos conseguirlos? Bueno, Cancan está ubicado en el barrio de la Merced, en San Cristóbal de las Casas. Ofrecemos comida internacional, pero también mexicana, a base de hongos, principalmente hongo zeta o Pleurotus ostreatus. Por temporada tenemos también disponible platillos con melena de león, shiitake con zeta de cardo o Pleurotus eringi. Espero en el futuro poder tener también comida con cordyceps, ¿no? Otros tipos de hongos, ¿no? Que intentar también cambiar. Uno de los objetivos de Cancan es cambiar la alimentación y la dieta, ¿no? Ver que existen alternativas, ¿no? La gente, luego con personas que tienden a pensar o tienen esta idea de que los hongos saben feo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a comer hongos en lata, ¿no? Así la costeña nos dio hongos en lata que saben horribles. Yo precisamente, a mí me gustan los hongos, pero bueno, creo que esos son los objetivos también de Cancan. Entonces ahí tenemos ese tipo de comida y Mamá Funga. En Mamá Funga, como mencionaba, cultivamos 5 tipos de hongos. Actualmente nos dedicamos a la creación de tinturas, ¿no? Con extracción alcohol y en agua caliente. Esto nos ayuda también a extraer la mayor cantidad de moléculas y propiedades que tiene el hongo. Para que, pues, digamos que en ese concentrado que la gente está adquiriendo pueda encontrar todas las moléculas benéficas de cada uno de los hongos que cultivamos. También Mamá Funga estamos aquí en San Cristóbal de las Casas y pues bueno, eso sería todo, amigo. Muchísimas gracias por la invitación al podcast. De verdad que ha sido un gusto compartir este espacio contigo. Gracias por la oportunidad. Gracias, amigo. Buenísimo. Para todas las personas que lo pudieron ver, este es un gran esfuerzo, sobre todo ahora que no hay luz en casa. Primera vez que grabamos en un sitio dentro. Nos vemos la próxima semana, estaremos escuchando otras maravillas. Gracias, Luis, y visiten Cancan en San Cristóbal de las Casas, busquen a Mamá Funga y comiencen a hacerlo desde adentro.